teníamos acordado hacer una evaluación al final de cada unidad, ¿sí? Primero, con la tarea que les envié, todavía es un poco complicado esto de enviar y solicitar, enviar las tareas, ¿sí? Eso queda pendiente. Si ya la tienen, mucho mejor para ustedes, ¿sí? Como les decía, quedamos que al final de cada unidad íbamos a realizar unas preguntas, ¿sí? Entonces ahora les voy a ir nombrando, les voy a hacer una pregunta y ustedes van a ir respondiendo en pocos minutos, ¿sí? Y como quedamos desde un principio también, la persona que está presente está con cámara encendida, ¿no es cierto? Entonces, a ver, al azar. Natalie Alexandra tendría que ser. ¿Estás? Natalie, ¿estás? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Les voy a hacer preguntas que habíamos avanzado en la unidad 1, ¿sí? No van a ser a todos, seguramente vamos a alcanzar a algunas cuantas personas. La primera pregunta es en relación a la identificación. ¿Puedes definir a la identificación? Te escucho, Natalie. Eso es lo que te estoy preguntando, ¿sí? ¿Cómo entiendes a la identificación desde la teoría psicoanalítica? Si no puedes responder, solamente dime y paso a otra persona. ¿Qué es tu apellido, Natalie? Natalie. A ver, otra persona. Ángela Celaya. Ángela Celaya, ¿cómo defines la identificación? ¿Qué recuerdas de lo que hablamos? Yanela Rosado. Yanela Rosado, ¿cómo defines la identificación? Hans Castro. ¿Qué tipo de identificación tenemos? Bueno, lo que recuerdo en las clases es la identificación se da cuando una persona adquiere rasgos de otra. Dentro de lo que mencionaba, había dos tipos de identificación. La primaria, que se da con los padres, y la secundaria, que puede ser identificadas con algún artista, un personaje que uno admira, o situaciones similares, lo que recuerdo. ¿Y cómo se define al proceso de identificación? Proceso de identificación, eso sí no recuerdo bien, licenciado. Scarlett, ¿cómo se define? Está bien, Hans. 50%, ¿no? Respondiste la segunda, no la primera. Scarlett, ¿cómo defines la identificación? Bueno, empezar nuestra discusión. A lo que yo recuerdo, y tengo un poco de experiencia, puedo decir que es a lo que menciona que es el primario y el más importante.
es originario, es el enlace afectivo del ser humano y es esa necesidad de tener al objeto y parecerse a él. Ujú. Sí. Y Scarlett, ¿puedes definir la pulsión? La pulsión es, si no me equivoco, es nacemos con él, es la fuerza psíquica con la que nacemos, es innato y es la se me fue la palabra. Laura Oros, define la pulsión, por favor. Lo que recuerdo, Lisa, es lo mismo que es la energía psíquica, que siempre va a ir dirigida a un fin, digamos. ¿Y cuál es el fin? Se podría decir que, o sea, algo del placer. Algo. Se acabo de explicar. Juan Miguel, ¿puedes definir la pulsión? Es una energía que imparte dirección a los procesos psicológicos. ¿Cómo? Es la energía psíquica que imparte dirección a procesos psicológicos. Camila, ¿puedes definir la pulsión? Camila España. Camila. Hola, ¿se me escucha? Sí, correcto. La pulsión es una suma de energía psíquica que imparte dirección a los procesos psicológicos. Tiene 4 elementos, que es fuente, empuje, objeto, fin. La fuente es el cuerpo, el empuje es la fuerza y el objeto es el otro cuerpo y el fin es la descarga. Y para terminar, Limber Quispe. Buenas tardes, Lice. ¿Estás? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Entonces, ¿la pulsión sería una energía psíquica o una energía corporal? Psíquica. ¿Por qué? Porque se conoce de psíquica porque va a ser como el placer que se genera en el individuo mediante el libido, parece que era. Bueno, les hago el repaso, jóvenes. No porque esto va a ir a puntuar a la casilla, ¿sí? Es importante hacer una evaluación para ver cómo estamos en cuanto a asimilación del conocimiento, ¿sí? Y se dan cuenta, si hacemos un análisis general, hay algunas cuestiones en relación a esto, a estas definiciones técnicas que hemos desarrollado, estos conceptos que tienen que arraigarlas mejor, definirlas mejor, ¿sí? Ustedes se dan cuenta de esto, ¿no es cierto? Entonces, cada que terminemos una unidad, vamos a hacer un repaso. Entonces, ahora en lo que nos queda de tiempo, vamos a avanzar
lo que está planificado para el día de hoy. ¿Pueden ver la pantalla? Ujú. ¿Sí? Sí, Liz. Se refiere a la unidad 2, que sería la entrevista inicial, que se denomina semidirigida, ¿sí? Entonces, existen una diversidad de entrevistas y el tema correspondiente es el tema 2, ¿sí? La unidad 2 está relacionada con la entrevista inicial y existen, decía, diversos tipos de entrevista inicial que se van a utilizar según el campo de acción donde vayan a ejercer su profesión, ¿sí? Entonces, ahí les dejo la bibliografía que ya les mostré además al inicio de clases antes de este enclaustramiento. Pueden sacar fotos si gustan para tener la bibliografía. Bueno, entonces empezamos. En relación a esta unidad temática, este es el contenido que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Definición y objetivos, momentos de la entrevista, manejo técnico, estrategias para el desarrollo de la entrevista, ejes a indagar y algunas viñetas de casos clínicos. La entrevista que vamos a desarrollar ahora está dentro del campo clínico, ¿sí? Y dentro del campo educativo tendrá un objetivo diferente, dentro del campo forense tendrá otro objetivo, en el campo organizacional también el objetivo es un tanto diferente al que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la entrevista clínica, específicamente la entrevista semidirigida. Y para definirla, vamos a empezar diciendo que este tipo de estrategia es insustituible porque no puede obtenerse la información que se obtiene con esta a través de otros instrumentos, ¿sí? Entonces, la entrevista nos revela información que otro instrumento psicológico no lo haría. Por eso es que resulta como una herramienta insustituible al momento de recabar información, ¿sí? Y esta información es de tipo psicológico, por supuesto. Entonces, la entrevista, les aclaro que no es un instrumento psicológico, es una técnica, ¿sí? Los test sí son instrumentos, pero la entrevista es una técnica psicológica que permite la evaluación, ¿sí? Por otra parte, es la primera etapa del proceso psicodiagnóstico. Ya habíamos definido el proceso psicodiagnóstico, ¿recuerdan? Entonces, la primera etapa de este proceso psicodiagnóstico es la entrevista. Y no necesariamente tiene que ser una sola, pueden ser 2 hasta 3, y según el paradigma podrán ser mucho más de 3, porque no se aplicarán test, ¿recuerdan? Pero si estamos en el proceso psicodiagnóstico, sí estamos considerando que vamos a aplicar test. Y antes de aplicar estos test psicológicos, estamos considerando desarrollar lo que se conoce como entrevista inicial, ¿sí? Para este caso, entrevista semidirigida. Entonces, un proceso psicodiagnóstico se va a iniciar desarrollando la entrevista con el sujeto, ¿sí? No es recomendable realizar las pruebas y después la entrevista, ¿sí? Entonces, si hablamos del objetivo, vamos a entender que en el campo clínico, les decía, porque en cada campo el objetivo va a ser particular, va a ser diferente. El objetivo en el campo clínico de la entrevista inicial es entender el significado latente del síntoma, ¿sí? Porque estamos comprendiendo que el sujeto que está viniendo a consulta, a sesión, tiene un síntoma, ¿sí?
que luego vamos a definir qué tipos existen. Entonces, este síntoma en apariencia tiene ciertas características, pero por detrás de este síntoma existe un contenido latente. Ese es el objetivo de la entrevista clínica semidirigida en este caso. Identificar cuál es el contenido latente de ese síntoma por el que el sujeto ha llegado a consulta. ¿Sí? No lo superficial, o sea, lo superficial sería, estoy aquí porque desde hace muchas noches o semanas que no duermo, desde hace un mes que tengo dolor de cabeza. Eso es lo superficial, ese es el contenido manifiesto, ¿no es cierto? Lo que está relatando el sujeto, expresado en un síntoma, en este caso físico, el dolor de cabeza, el dolor, el no tener sueño, por ejemplo, son síntomas físicos, ¿sí? Entonces, el objetivo de la entrevista es entender el significado latente del síntoma, por una parte, y también entender qué tipos de modelos de relacionamiento tiene este sujeto, ¿sí? Cuáles son las cualidades de sus vínculos interpersonales. Recuerdan que hablábamos de Klein, de Freud, cuando se hablaba del objeto total, del objeto parcial, que está en el libro de técnicas proyectivas de la bibliografía que les di, ¿sí? También es importante como objetivo en esta entrevista las ansiedades que presenta el sujeto, los tipos de identificación que ha desarrollado y por supuesto los mecanismos de defensa que ha desarrollado. Entonces, fíjense que el objetivo de la entrevista tiene varios componentes. Cuando uno logra entender qué mecanismos de defensa utiliza, cuáles son las ansiedades que manifiesta, que están más marcadas en el sujeto, qué características tienen sus vínculos interpersonales y cuál es el contenido latente del síntoma, entonces se está logrando cumplir el objetivo de la entrevista inicial, ¿sí? Y todo esto que les menciono surge en el desarrollo de la primera sesión, si fuera necesario una más, y con estas 2 sesiones como mucho ya tenemos información suficiente para comprender y lograr este objetivo que está mencionado acá respecto a la entrevista. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Dudas? De manera general, antes de entrar ya en la estructura de esta entrevista semidirigida, las entrevistas iniciales tienen momentos en su desarrollo, ¿sí? Dijimos que es la primera técnica que se utiliza en el proceso psicodiagnóstico. Y también esta técnica en sí misma tiene momentos. Un primer momento es el de apertura y está referido a la presentación que hace el entrevistador, ¿sí? Por ejemplo, decir, yo soy fulano de tal, soy el psicólogo del hospital, si estarían en el campo clínico, soy el psicólogo del colegio tal, soy el psicólogo del juzgado, soy el psicólogo particular que contrató la empresa, etc. ¿Sí? Y solicitar los datos de filiación del entrevistado, ¿sí? Entonces, estoy aquí con el objetivo de... Esto va a variar en función al campo de acción, les decía. Si estamos en el campo clínico, ya vimos el objetivo. Si estamos en el campo forense, será uno en particular que lo conocemos porque cada juez emite una orden al psicólogo especificando la evaluación que quiere obtener, ¿sí? Y esto lo hace mediante memorial, además. Si es en el campo educativo, en función a demanda de algún profesor, directora, etc. Si es en el campo laboral, lo que la empresa haya solicitado indagar, ¿sí?
Entonces, en la apertura lo que se hace es presentarse como evaluador y recoger datos de filiación del sujeto, es decir, cómo se llama, a qué se dedica, qué edad tiene, cuál es su procedencia, fecha de nacimiento, ¿sí? Datos de filiación, con quién vive, si tiene hijos, el estado civil, etc. Esos son los datos de filiación, ¿sí? Y otro objetivo importante a lograr en este momento de apertura de la entrevista es realizar el rapport y el encuadre, que ahora vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Entonces, de esto trata este momento de apertura de la entrevista. Si preguntan, ¿y más o menos cuánto dura? Más o menos 5, 8 minutos, no podría durar más. Piensen en cuánto les tomaría presentarse ante un sujeto que están evaluando y recoger sus datos de filiación. Y en medio de todo esto lo que están haciendo es establecer y desarrollar el rapport y el encuadre que lo vamos a conocer ahora, ¿sí? Luego, el siguiente momento de esta entrevista está referido al desarrollo mismo, ¿sí? Este es el momento que más tiempo requiere del entrevistado. Digo del entrevistado porque acá es el espacio donde el entrevistado, donde el sujeto, donde el mal llamado paciente va a volcar todo su relato, ¿sí? Entonces el entrevistado relata su situación, ¿sí? Empieza a hacer una cronología de su vida, de su situación actual, de su situación vital, de las situaciones, de los factores que lo traen a consulta, de lo que él cree que le está pasando, a lo que él atribuye que le está molestando, que le está haciendo daño, ¿sí? Entonces, es en este momento de desarrollo donde el sujeto va a verbalizar más y más bien va a ser el momento del evaluado, porque es cuando él va a hablar, ¿sí? Y si es necesario, se hacen algunas preguntas para lograr mayor información, solamente si es necesario, que también vamos a conocer de qué manera hacerlas. ¿Qué tiempo dura este momento? Es el que más consume de la sesión. Si una sesión en entrevista puede durar 1 hora, el desarrollo, el segundo momento, tendría que durar como un 80% de esa hora, ¿sí? Y el tercer momento, que está referido al cierre, es el momento donde se van a fijar ya las pautas que se van a seguir de aquí en adelante, ¿sí? Se fijan las pautas a seguir en las próximas entrevistas o en las próximas sesiones. Y nuevamente se aplica el encuadre, que es un aspecto técnico que lo vamos a conocer, ¿sí? Entonces, esto nos toma como 3, 4 minutos en realizar. Y quien lo hace es el psicólogo, la psicóloga, la evaluadora, el evaluador. No es el paciente quien tendría que hacer el cierre, ¿sí? Entonces, tanto la apertura como el cierre lo desarrollan el evaluador y ocupa como máximo entre el 15% de la entrevista, mucho el 20%, ¿sí? Y el restante 80-85% está destinado al desarrollo de la entrevista, donde el que más va a hablar es el sujeto, ¿sí? Entonces, así como entendemos que hay momentos para el desarrollo de la entrevista, también vamos a recordar o conocer que existe un manejo técnico de esta entrevista semidirigida. Como les mostré al inicio en la presentación, Siquier de Ocampo y otros son los que plantean este tipo de entrevista, y todo lo que les estoy mencionando está en el libro que les mostré al inicio, en el capítulo 1, 2 y 3, y también en el capítulo 2 del libro de Graciela Selener, en el tomo 1. Entonces, en este... Sí, ¿alguien quiere hablar? Quería hacerle una pregunta, sí, quería hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el rapport y el encuadre?
Muchísima. ¿Dónde estás? No. ¿Claudia? No, Valeria. Valeria. Hay muchísima diferencia. El rapport es el clima que se va a lograr desarrollar entre el evaluador y el evaluado, ¿sí? Que les voy a dar detalles de esta técnica. Es una estrategia también psicológica que se aplica. Y el encuadre son pautas claras que se les tiene que comunicar a los evaluados y también son pautas que se acuerdan entre ambos, ¿sí? Hay una diferencia y la vamos a conocer más adelante, ¿sí? Gracias, Lice. Entonces, el primer momento que les decía. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Aquí hacemos la presentación mutua, el rapport, la aclaración del encuadre por parte del psicólogo. El segundo momento, vamos a lograr que el paciente, el mal llamado paciente, en realidad es un sujeto o es un evaluado, tenga la oportunidad de expresar libremente el motivo de consulta, ¿sí? Acá el objetivo es que el sujeto verbalice el motivo de consulta. Y esto lo tiene que hacer sin sentir presión. Por eso es que al principio les hablaba del rapport. Porque cuando hay presión, el sujeto responde de manera automática y la información que se tiene no es la ideal para analizar. Y una estrategia que vamos a conocer también es la atención flotante, ¿sí? Y el último momento es un momento de entrevista dirigida, porque decíamos que se habla del cierre, ¿sí? Para completar la información, si hay alguna pregunta que hay que hacerle al entrevistado, si es que quedó poco claro algún dato, etc. Entonces, fíjense cómo en el primer y en el tercer momento la entrevista es dirigida por nosotros y solo en el segundo momento es libre. Por eso es que a esta entrevista se la denomina semidirigida, ¿sí? No es totalmente libre ni totalmente dirigida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias básicas para desarrollar la entrevista? El primer elemento es considerar el tema de la transferencia y contratransferencia, ¿sí? Que les recuerdo que está relacionado con la actualización que hacemos de los sentimientos, de las actitudes, de las conductas que teníamos dirigidas hacia un objeto, ¿sí? Que ahora las redirigimos y las actualizamos en el evaluador, en el psicólogo, en la psicóloga, ¿sí? Eso es la transferencia, transferir ese quantum de afecto que inicialmente estaba dirigido a otra persona, ahora a la persona del analizante, evaluador, psicólogo, entrevistador, etc. ¿Sí? Y la contratransferencia es lo que el sujeto siente de eso que nosotros estamos transfiriendo, ¿sí? De manera muy clara, sin necesidad de lenguaje verbal. En el ambiente de evaluación se puede sentir antipatía, empatía, gusto, desagrado, molestia, vergüenza. Todos esos afectos son resultado de la transferencia y de la contratransferencia. La transferencia es lo que el evaluado transfiere al sujeto y la contratransferencia es lo que se provoca de estas respuestas. ¿Queda claro? ¿Sí? Otro elemento importante en el desarrollo de la entrevista es la selección de observables. De todo eso que nosotros vamos a escuchar del sujeto, que es un relato amplio, la selección de observables es al final una habilidad que consiste en agarrar y hacer una especie de recorte de los elementos que vamos a considerar para el análisis. El sujeto nos ha hablado como 40, 50 minutos. De esa cantidad de lenguaje verbal, paraverbal, actitud corporal y todo lo que tiene que ver con el lenguaje paraverbal, nosotros decidimos
con criterio profesional qué elementos vamos a analizar, ¿sí? A esa decisión y a esa intención de hacer una especie de recorte es que nosotros llamamos selección de observables. Esto es lo que vamos a analizar, porque no se analiza cada palabra que emite el sujeto, ¿sí? Se puede analizar un gesto, una frase, algún elemento particular que el sujeto ha mostrado o ha verbalizado en la sesión de entrevista. Otra estrategia que se desarrolla también muy importante en la entrevista es la disociación instrumental. Y esto tiene que ver con una habilidad en el entrevistador para mantener distancia óptima entre la empatía y la hipotetización. La disociación instrumental es una habilidad profesional que consiste en el evaluador, el psicólogo, el analista, separa a nivel mental la parte empática, ¿sí? Porque hay una parte empática sensible hacia el sujeto, una parte más humana, si quieren llamarla, que permite empatizar, sensibilizarse con este sujeto, pero si el evaluado se pierde en esta empatía y hay un exceso de empatía al punto de una identificación, ese proceso no llega a buen puerto, ¿sí? Ese proceso tiene que estar más bien caracterizado de una actitud en el evaluador más imparcial, ¿sí? Con una parte de empatía, pero también con una parte que nos está mostrando el esfuerzo que está haciendo el evaluador a nivel mental para lograr identificar qué elementos son importantes para evaluar en el caso presente, qué estrategias va a utilizar psicológicas, de qué manera va a intervenir, con qué está relacionado ese contenido que el sujeto está trayendo, ¿sí? Por eso es que se habla de una hipotetización. A nivel mental, el sujeto hace un gran esfuerzo interno, más bien el evaluador hace un gran esfuerzo interno para tratar de no perderse en la excesiva empatía, ¿sí? Sino más bien estar en un punto de equilibrio entre empatía y posibilidades, hipótesis respecto al caso que está tratando, ¿sí? Y finalmente, otra estrategia básica importante para el desarrollo de la entrevista es la alianza de trabajo. Esta alianza de trabajo es una verbalización, a diferencia de la disociación instrumental, es más un proceso cognitivo del evaluador que lo hace en silencio, ¿sí? La alianza de trabajo, les decía, más bien es una verbalización, es una frase que consiste en decirle al evaluado que ahora que se ha dado la primera sesión, se le pide al evaluado tomar la parte más sana, más madura, como la que estamos viendo, por ejemplo, es una actitud inmadura, falta de educación, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en pantalla, probar si pueden meter cosas, eso. Y les aseguro que es un varón además, les aseguro, y estoy grabando esto. No lo haría una mujer. Entonces, en la alianza de trabajo se apunta a la parte más madura y más sana del sujeto para trabajar. Es decir, se le dice al sujeto, yo pido tu parte más madura, más racional, para esforzarnos en este proceso y lograr llegar al mejor puerto posible, ¿sí? Es la relación racional y razonable que se establece entre el entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Y es una frase. Voy a contar con tu parte más madura para que asistas a las sesiones, para que siempre estés puntual, para que hablemos de las cosas que te angustian, de las cosas que sueñas, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la alianza de trabajo que se la hace con la parte consciente además, porque muchísimo de inconsciente va a surgir en el proceso, en la entrevista misma.
Entonces, la transferencia y contratransferencia, la selección de observables, la disociación instrumental, la alianza de trabajo, son algunas estrategias para el desarrollo de la entrevista. Existen muchas más, pero estas las organizo de esta manera porque son como parámetros generales que nos permiten entender lo que más adelante ya vamos a desmenuzar como contenido. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, no tenemos fuera de tiempo entonces. Otro punto, otro subtítulo importante son los ejes a indagar. Esto está relacionado ya con la estructura de la entrevista semidirigida. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Cómo se pregunta? ¿Por qué se pregunta? ¿Para qué se hace esta pregunta? Entonces acá les voy mostrando algunos elementos que son los que vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con esto terminamos. A las 6 tengo reunión con dirección de carrera. Y nos estamos viendo prontamente. ¿Sí? Está bien, Licen, gracias. Listo, gracias a ustedes por asistir. Gracias, Lig, hasta luego. Se cuidan mucho. Gracias.